Hay quien cree que el son de Mateodora fue el primer son cubano y otros hasta tienen la osadía de afirmar que por ello el son no es cubano, que es dominicano. ¿Eh? Are you sure about that? Estas personas basan su opinión en el discutido hecho o mito de que las hermanas dominicanas Teodora y Micaela Ginés, que vivieron en Cuba a finales del siglo XVI, crearon una canción llamada Son de Mateodora. Yo no vengo aquí a discutirte si las hermanas Ginés existieron o no, yo no vengo aquí a discutirte la autoría del Son de Mateodora por parte de las hermanas Ginés o una de ellas, yo vengo aquí a demostrarte que Son de Mateodora no es lo mismo que son cubano, por lo cual sería ignorante y errado afirmar que estas esclavas libertas de origen dominicano crearon el son cubano solo porque pudo haber existido o existió una canción que en su título llevaba la palabra son. Son de máquina, María, son de máquina, Señor. Vamos a ponernos serios. Algunos intelectuales consideraron al son de Mateodora como el primer son cubano o un antecedente del son. Lo cual no es lo mismo ser que anteceder, pero bueno. Vamos a ver si esto es correcto. La música misma nos dará la respuesta. Aquí no se vale mi opinión ni la tuya. Aquí se vale la evidencia musical. Análisis musical. Se supone que la canción Son de Mateodora fuera compuesta a finales del 1500, pero nadie escribió su partitura por aquellos años y por supuesto no existían medios para grabarla en aquella época. No fue hasta 1893 que aparece esta partitura transcrita por Laureano Fuentes Matons, o sea que 300 años después alguien va y la transcribe. 300 años después. Anterior a eso era puramente de tradición oral. Y ya sabes qué pasa con la tradición oral, donde digo Diego, el teléfono roto. What did he say? Don't. Si te fijas en la partitura verás que solamente hay melodía y texto. Para hablar de género musical necesitamos mucho más que melodía y texto. Melodía y texto es simplemente una canción. A esto habría que añadirle, entre muchas cosas, patrón rítmico, instrumentación, estructura. Patrón rítmico. Mira, en esta partitura no hay ninguna indicación de patrón rítmico, ni de clave, ni de acompañamiento de percusión alguna, ni siquiera una indicación del ritmo o género en el que se debe interpretar. Quiero decir, ahí donde pone moderato, ahí debería poner el nombre del ritmo popular para tocar. Debería decir algo como son o con clave o ponte creativo, pero dame algo que evidencie que estamos en presencia de un nuevo género musical y que no se trata de otra canción más. Con la evidencia que nos da esta partitura, no vemos más que una canción que puede ser asimilada por muchos géneros distintos. B. Instrumentación. Oye, chisme este. Resulta que según Hernando de la Parra, el cuarteto donde tocaba Micaela Ginés, el instrumento vihuela a finales del siglo XVI, estaba compuesto además por 3 músicos que tocaban el clarinete, el violón y el violín. Pero este es uno de los tantos anacronismos de Hernando de la Parra, porque el clarinete es un instrumento de cuya invención se habla a finales del siglo XVII, a principios del XVIII. ¿Cómo alguien va a tocar el clarinete antes de que el clarinete existiera? Y aún si asimiláramos ese viaje en el tiempo, ese salto cuántico, señores, ¿qué son tú vas a hacer con una vihuela, un clarinete, un violín y un violón? ¿Pero de qué estamos hablando? Tú sabes cómo suenan esos instrumentos. Tú sabes cómo suenan los primeros sones cubanos. Ubícate en tiempo y espacio. Recuerda que el siglo XVII es el periodo del barroco y en Cuba el barroco fue tardío, por lo cual si el son de Mateodora se compone a finales del siglo XVI, eso sonaría más a madrigal renacentista. Cuando lo seas tú. Recuerda que los primeros sones se acompañaban por uno o varios de los siguientes instrumentos: tres, guitarra, bongoes, maracas, claves, botija, marímbula, pero nunca con vihuela, violín, violón y clarinete. Para colmo, la música no se pudo empezar a grabar hasta finales del siglo XIX, prácticamente siglo XX. De nuevo, no hay evidencia porque no hay grabaciones de son de Mateodora y los registros históricos son muy inexactos, muy contradictorios entre sí y carentes de evidencia contundente. De eso hablaré en breve. Quédate y suscríbete. Aquí estoy esperando a que te suscribas. Este video no continuará, no te suscribas.
C. Estructura. Esta partitura tiene muy poca información y por ello determinar su género específico se hace muy difícil. Tiene la estructura de cualquier canción europea de la época, tiene forma binaria, una estrofa que se repite, pero ¿dónde está en la partitura la alternancia solista-coro? ¿Dónde están los pregones estribillos característicos del son? A ver, podríamos decir que esta parte donde dice rajando la leña está, podría ser el estribillo, pero es que eso es una interpretación nuestra, no se indica tampoco en la partitura. Es verdad que tiene su saborcito de los cantos africanos, pero también está muy diluido, repito, no es contundente y se puede asimilar por muchos géneros distintos. Puedes hacer hasta un reggaetón con eso. No hay evidencia de una estructura que nos dé señal de un nuevo género. Es una forma de una canción europea de la época. Y con forma de música nos referimos a estructura. A ver, y claramente yo tengo que cantar esta partitura que está escrita en el registro de la soprano donde no se canta el son, pero allá vamos. Esto de rajando la leña está rajando eso es un cinquillo cubano. Eso tiene más que ver con las danzas y contradanzas. Y hasta con el bolero. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Que puede ser asimilado por muchas formas porque es una canción. Vamos a escuchar uno de los primeros sones grabados. Son de máquina, María, son de máquina, señor. Ahora escucha el nengón que antecedió al son. Ese son de la pasión, ay, es el que me está matando. ¿Dónde está la mateodora? Rajando la leña está. Historia y musicología de son de Mateodora. Pero ¿de dónde viene esta confusión? Como yo no podría explicarlo mejor, voy a decirles casi textuales las palabras de Ana Beatriz Almeida. No es familia mía, por cierto. Y les dejo aquí abajo el link a su investigación junto con otro artículo también. En 1946, el escritor cubano Alejo Carpentier publica en su libro La música en Cuba algunos datos que señalan que Teodora Ginés fue la creadora del son de la Mateodora, denominado por algunos como el primer son de la historia de la música cubana en el siglo XVI. Una de las fuentes de Carpentier para tocar este tema es el libro de las artes en Santiago de Cuba, Apuntes históricos 1893 por Laureano Fuentes Matons, en el que aparece la transcripción de la canción, que a su vez se basó en un texto de la segunda mitad del siglo XVI realizado por Hernando de la Parra y que fue transcrito por Joaquín José García en su Protocolo de Antigüedades, Literatura, Agricultura, Industria y Comercio, etc. 1845. Como tal, en los libros de la Parra y José García no aparece ninguna mención a Teodora ni al son que lleva su nombre, sino a su hermana, por lo cual la información ofrecida por Carpentier tiene algunos menesteres, aunque es necesario aclarar que este escritor cubano no asegura la validez de la historia ni la existencia de los personajes. Además, investigaciones posteriores fijaron la fecha del nacimiento del son a un momento más cercano al siglo XIX. Alberto Muguercia, en su ensayo Teodora Ginés, mito o realidad histórica, 1971, destruye esta hipótesis e incluso afirma en su estudio que las hermanas Ginés nunca existieron. Muguercia también argumenta que en el periodo donde dice haberse realizado esta canción no existían los instrumentos utilizados. La teoría planteada por el musicólogo e investigador sobre el son de la Mateodora no es solo la más aceptada, sino también es apoyada y divulgada por otros investigadores como Leonardo Acosta, Radamés Giró, José Reyes Fortún y Helio Orobio. Esta gente son musicólogos, investigadores respetables. Si bien el son de la Mateodora no fue nuestro primer son, ni conozcamos su fecha de creación con exactitud, hay que admitir que es posible que esta haya sido una canción popular entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. He dicho, caso cerrado. Hay tanta desinformación en internet y luego la gente oye campana no sabe dónde y llega a unas conclusiones con palabrerío y nada de evidencia. La palabra son. Vamos a Mataburro, el diccionario. Mira, estas son las definiciones de la palabra son, palabra que existía mucho antes de la creación de este género musical cubano. Fíjate que incluso la RAE reconoce el son como música popular bailable de Cuba. Yo sostengo que el son de Mateodora de son cubano tiene solamente en común la palabra son y nada de la música. No sería la primera vez que los músicos cubanos nombran sus géneros musicales con una palabra que se usaba anteriormente para otro género, o una palabra con un significado preexistente muy distinto. Por ejemplo, mambo tiene diferentes significados en distintos países africanos, en Haití y hasta en el argot popular cubano, y luego se utilizó para definir un género musical. La rumba española suena así. Ay, es lo único que siento yo por ti. Y
Y la rumba afrocubana suena así. La conga santiaguera suena así. Y la interpretación de la conga por Broadway suena así. Ahora dime tú qué tiene que ver el KKKKK de los americanos con la conga de Cuba de verdad. En fin, lo que quiero es que entiendas que solo porque tienen el mismo nombre no estamos hablando del mismo género musical ni del mismo ritmo. Conclusiones. Decir que una sola persona inventó un género musical puede quedar bien en un libro y puede ser muy fácil para que tú lo memorices, pero no es de precisión musicológica, vamos, que no es justo ni verídico. En la música popular intervienen muchos músicos en el proceso de gestación de un nuevo género hasta que se definen sus características distintivas. Y en el caso del son, ninguna de las características de los primeros sones están presentes de manera contundente en Son de Mateodora. Esta pudo ser una canción popular de finales del siglo XVI o anterior al XIX, que solo comparte en común con el son montuno el vocablo son, y una palabra no define un género musical. Después de la evidencia musical e histórica que te he dado, reducir el son cubano a patrimonio dominicano solamente porque pudo haber una canción a finales del siglo XVI que en su título llevaba la palabra son sería de un atrevimiento y de una ignorancia colosales. Y de una falta de reconocimiento a todos los músicos cubanos y hasta esclavos de otros países que contribuyeron a la formación de los gérmenes del son. Y ya si hablamos de establecimiento de un género, es otra historia en la cual Son de Mateodora no tiene nada que aportar. Con una simple escucha a esas primeras grabaciones de los primeros sones cubanos y una reproducción de esa partitura de Son de Mateodora con aquellos antiguos instrumentos europeos, ya se evidencia en pocos minutos lo que he tratado de decirte en este video. ¡Suscríbete! Que el merengue es dominicano, pero el son cubano y déjense de vaina.